Hoy estoy invitada así al Conejo Blanco, un honor para mí y una alegría. Sigo a las chicas desde el comienzo, así que bueno, vengo a compartir un cuento inédito que se llama Una bolsa en la cabeza, que espero que les guste. Chao. Grité llamándola ni bien pasé la puerta de calle porque había demasiado silencio en la casa. En el comedor no estaba, tampoco en su habitación. Fui a la cocina. Sobre la mesa todavía quedaban los platos con restos de la cena, una presa de pollo a medio comer y un vaso con algo de vino. El trapo colgaba de la ventana hacia afuera. Mi madre tenía la costumbre de ponerlo así para secar. Desde el patio donde yo jugaba a la pelota, el trapo parecía una paloma atrapada entre los dos vidrios. Tenía un sueño a repetición con esa idea. Me acercaba a la ventana, la paloma cobraba vida y se metía dentro de mi boca. Yo la retenía ahí, mientras la sentía moverse en esa cavidad hecha a su medida. No podía más que dejar que la paloma hiciera lo que quisiera dentro de mí. Inmóvil, esperaba que ella decidiera cuándo salir. Vivía pendiente de mi madre, así que cada tanto, en el patio, me acercaba a la ventana para escuchar sus movimientos. Los ruidos al chocar las cosas, el arrastre de la silla, el abrir y cerrar de las alacenas. Por eso, aquel día, al regresar del colegio, ni bien atravesé la puerta, supe que algo pasaba. Volví por el pasillo que unía las habitaciones buscándola. Las camas estaban sin hacer, la ropa revuelta. Nada nuevo para mí, ella no se ocupaba de la casa. Deambulaba, con el cigarrillo en alto, mientras el olor a tabaco se adhería a las paredes como una capa más de pintura. Por las noches yo seguía con atención su derrotero desde la cama, la escuchaba hablar con sus voces. La mayoría de las veces ella se disculpaba por haber hecho algo mal, por no haber obedecido a lo que fuera que hubiesen mandado las voces. Ella era una sierva del universo. Eso repetía, soy una sierva del universo. Otras veces pegaba un grito, les hacía frente a las voces, pero al rato suplicaba perdón, hasta que mi padre se levantaba y la convencía para volver a la cama. Solo los días que ella estaba en paz decía solcito y me tocaba la cabeza de la misma forma que lo hacían las vecinas cuando me encontraban por la calle y se compadecían de mí. Las mañanas que con mi padre llegábamos de la guardia del hospital y la bajábamos del auto sosteniéndola por los brazos, esas mismas vecinas miraban desde una distancia prudencial. Tu madre no está loca, está desesperada. Eso me decía mi padre después de ver cómo los médicos se la llevaban atada a la camilla, porque en esos momentos ella podía contra todo. Nosotros permanecíamos en los asientos del pasillo del hospital hasta el amanecer. En esos pasillos vi todo tipo de personas, los internos, los llamaba mi padre. Personas que viviendo en este mundo estaban fuera de él, que se acercaban y nos pedían cosas, cigarrillos, biromes, galletitas. Mi padre hablaba con todos y los escuchaba con atención, como si se le fuera la vida en eso. Después se volvía hacia mí y trataba de poner palabras. Esa gente era sobreviviente de alguna tragedia, vaya uno a saber cuál, y qué dolorosa debía haber sido. Escuchar a mi padre tamizaba de cierta manera lo que tenía que ver. A ese hombre alto, como un chico que se refregaba contra la columna, al de nariz deforme que hacía equilibrio sobre una cuerda invisible, al que se acercaba babeando y su baba caía sobre mis pantalones, entonces yo hacía fuerza contra el asiento para que mi pierna no rozara esa porción de tela húmeda. Otras veces en el hospital todo estaba en silencio y era peor, porque se escuchaban los gritos de mi madre llegando desde algún lado. Ni mi padre ni yo hacíamos nada, como si sus gritos fueran una poción que bebíamos en contra de nuestra voluntad, para luego solidificarse para siempre en nuestro interior. A veces había otra gente en la hilera de asientos. Una vez una chica esperaba a su novio. Iban a casarse en unos días y ya tenían todo. Dijo que esa noche él la había obligado a desconectar los artefactos de la casa y a descolgar el teléfono porque decía que los vigilaban. Ella accedió con tal de calmarlo, pero igual él se encerró en el baño. Al final, había roto una botella vacía contra el lavatorio y después había intentado tragarse los vidrios con agua. Ella, desde el otro lado de la puerta, escuchó el golpe seco de la botella, pero nunca imaginó lo que él sería capaz de hacer. Era un chico igual a cualquiera que se ve caminar por la calle, un alma buena. Eso dijo la chica buscando las palabras que mejor definieran a su novio. Ahí me di cuenta de algo que entonces no pude ponerle palabras, pero que fue más o menos así.
aquello que había hecho ese chico quedaría en él como uno más de esos vidrios que tenía ahora en sus tripas. Y esa chica, más tarde o más temprano, se armaría otro mundo y solo haciendo un esfuerzo lograría traer a la memoria aquella madrugada en ese hospital. En cambio, mi madre era una presencia constante en nuestra casa, una presencia natural y poderosa. Al final de aquellas crisis, mi madre pasaba mucho tiempo metida en la cama, luchando por salir de aquel lugar que yo imaginaba oscuro y frío. Cuando por fin se levantaba, me miraba como si yo fuese otra persona. Sus ojos vagaban de una cosa a otra hasta que se posaban en algo y quedaban ahí. Aquel día, a la vuelta de la escuela, cuando la busqué por toda la casa, era una de esas veces que mi madre luchaba por salir. Fue al llegar al lavadero que la encontré con una bolsa en la cabeza. La bolsa era del supermercado de la otra cuadra, donde ella hacía las compras y estaba bien. Me quedé mirándola sin poder reaccionar, como si aquello que veía fuese un cuadro. La silla de mimbre que habíamos comprado en el puerto de frutos, sus manos enlazadas sobre la pollera violeta por donde asomaban sus viejas botas acordonadas. Grité, no me acuerdo qué grité, y ella se enderezó un poco, pero no se sacó la bolsa de la cabeza. Tuve que hacerlo yo, y lo hice con un movimiento brusco parecido a destapar una olla. Ella tenía los ojos muy fijos y abiertos. Después la ayudé a llegar hasta la cama y esperé, sentado en el borde, junto a ella, que llegara mi padre. No había teléfono en la casa ni tampoco a quién llamar. Mi madre tenía unas tías viejas que vivían en las afueras, pero la última vez que se habían tomado el tren para venir, ella se había encerrado en la habitación. Así que éramos mi padre y yo para todo. ¿Cuánto hace que no se lava este agujero?, decía él a veces por el estado de la casa al regresar del trabajo. Era un mensaje que tiraba al aire, pero yo terminaba limpiando. No sabía cómo ni de quién había aprendido a hacerlo, pero ponía las sillas invertidas sobre la mesa y barría los restos de la vida de los tres, que adheridos al piso eran un dibujo más sobre las baldosas. Del mismo modo que había aprendido a limpiar la casa, había aprendido a comprender a mi padre. En algún lugar sabía que si no lo hacía sería peor, porque él no podría lidiar con los dos, con mi madre y conmigo. A ella le decía, querida mía, ahora vamos a cambiarnos, ahora comemos todo. Hablaba en plural, aunque fuese solo él el que hacía las cosas o el que se las hacía hacer a ella. Aunque una vez mi padre hizo algo solo por mí. La cabeza minúscula de uno de mis muñecos había caído entre los tablones de madera que cubrían el patio. Él improvisó una especie de pinza con 2 ramas que buscó por el malezal del fondo. Lo intentó durante un buen rato mientras yo no paraba de llorar. Al final rescató esa cabeza a la que yo le había cambiado la cara. Solía hacer eso, intercambiar sus cabezas y dibujarles otras bocas y otros ojos. Cuando la encontró, mi padre sostuvo la cabecita que apenas se veía entre sus dedos gruesos, bien en alto, para que yo pudiera verla y calmarme. Llega un punto en que no querés saber más nada. Mi padre me dijo eso el día de la bolsa en la cabeza, y yo creí que hablaba de él, pero no. Ahí mismo, los dos sentados bajo la luz amarillenta de la cocina, me contó la historia de mi madre. Fue la primera vez que hablamos de frente sobre ella. Las otras veces lo hacíamos al pasar o de modo indirecto mientras estábamos en otras cosas. Ese día me contó que cuando a la hermana de mi madre la mató el rayo, estaban solas en el campo. Sus padres habían ido al pueblo a vender el maíz y volverían tarde. Así que ni bien se largó la tormenta, ella mandó a la chiquita a cerrar el corral de las gallinas. El rayo la fulminó al poner el pasador a la puerta de alambre y mi madre tuvo que arrastrar el cuerpo de su hermana hasta la casa. Más tarde se supo que no había muerto enseguida, que se había mantenido viva todo ese tiempo, que ellas dos quedaron solas hasta que volvieron los padres. La madre pasó el resto de su vida llorando a la otra hija, incapaz de consuelo, arruinó sin querer la vida de la otra, pobrecita, y al decir esto mi padre miró en dirección a la puerta donde mi madre dormía. Después de aquel día de la bolsa en la cabeza, comencé a hacer coincidir mi regreso del colegio con el de mi padre para no quedarme solo con ella. Hacía el trayecto del colectivo hasta la última parada, conectado al Walkman.
Los choferes me conocían porque ningún otro chico tomaba colectivo. La mayoría volvía caminando a su casa, menos yo, que vivía del otro lado de las vías. Hasta que me hice una amiga y empezó a venir a casa. Nos encerrábamos en mi habitación y yo disfrutaba de la libertad de no tener a nadie pendiente de mí. Pero un día mi madre entró mientras escuchábamos música tirados en la cama. Yo dejaba la puerta sin llave porque ella jamás había venido hasta mi cuarto, ni siquiera por aquel tiempo en que lo hubiese necesitado. Ella abrió y se quedó con el codo apoyado en el picaporte, el cigarrillo en alto. Noté que se había teñido el pelo de un color rojizo y había hecho una onda en su flequillo. De un salto me puse de pie y le pedí que saliera, pero ella no se movió. Se quedó ahí, observándonos. Después, en un movimiento rápido, que ninguno alcanzó a prever, se fue sobre mi amiga y la agarró del pelo con tanta violencia que la tiró al piso. Ella intentaba desprendérsela, pero no podía. Mi madre era un animal salvaje. Quedé paralizado, hasta que de golpe y sin razón, del mismo modo en que había comenzado todo, la soltó. Mi amiga se levantó llorando y salió a grandes pasos de mi habitación. Escuché la puerta de calle abrirse y cerrarse de un golpe. Mi madre se volvió hacia mí y se sonrió, con esa sonrisa que tenía, desarticulada y sin vida. Ahí fue cuando lo dije, primero para mí, luego en voz alta. Dije esa palabra que había estado encriptada en esa casa, en todas mis cosas, en mí. Loca. Mi voz fue un disparo, y mi cuerpo se volvió tan liviano que por un minuto pensé que sería capaz de atravesar las paredes. Mi madre quiso agarrarme la cara con las dos manos, pero yo me zafé, y por primera vez el olor a vinagre viejo que desprendía su cuerpo no me pareció familiar y quedó flotando cerca de mí sin alcanzarme.